Esto es Cabildeo Digital. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Queda con ustedes Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos los amigos de Cabildeo TV. Soy Amalia Pando y quiero presentarles a el señor Cristóbal Roda, que está en Santa Cruz. Él es propietario del ingenio Aguaí, produce azúcar y etanol. Pero el eje de esta entrevista es el etanol. Señor Roda, un gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, Amalia. Contento de estar contigo conversando y un saludo a toda tu audiencia, que es muy extensa en todo Bolivia. Muchas gracias. Usted instaló Aguaí pensando en el etanol, ¿es así? Es correcto. Yo soy ingeniero civil, me gradué en Brasil en 1980 y vi la transformación de Brasil, un país que es una de las potencias agrícolas más grandes, la introducción del etanol. En 1975 se lanzó la era del proalcohol y desde aquel entonces, hoy día Brasil lidera la producción de los biocombustibles y cerca del 40% del parque automotor de gasolina contiene etanol. Eso es un logro. Eso en el Brasil. Brasil. Y de ahí siguieron muchos países. Paraguay fue el segundo en participar en la era de los biocombustibles. Pero ya que menciona esto, cuando Brasil lanza el etanol, tenía que ver con los altos precios de la gasolina. El etanol era una alternativa para bajar los precios. Hoy la gasolina está cuesta abajo en su rodada y conviene usar gasolina y no etanol. Y su negocio se fue cuesta abajo en su rodada también. Mira, el lanzamiento de Brasil en la era del etanol obedeció a un solo aspecto. Fue una decisión estratégica. Recuerda que eran gobiernos militares. Brasil importaba el 50% de sus gasolinas, ¿sí? Y los militares decidieron que no podían mantener esa dependencia internacional en los combustibles, en las energías. Y esa fue una decisión estratégica, ¿verdad? Ahora, los precios del combustible suben y bajan. ¿Quién iba a creer que de $100 el barril se hubiera bajado a $30 y pico y que hoy estemos situados en torno de los $45? Eso, a cero bajó, a cero, a menos cero. Entonces, ese tema de los mercados internacionales no ocurre solo con el petróleo ni con el etanol, ocurre con el azúcar, con la soya, con los alimentos. Somos un mundo dinámico, ¿verdad? Y en el caso de Bolivia, fíjate la semejanza, que hoy día Yacimiento está importando el 50% de las gasolinas que consume el país. Entonces, hay una dependencia a la importación demasiado excesiva. Ese era un argumento fuerte de parte suya, sí. Pero ahora conviene importar gasolina. No estoy muy seguro. ¿Perdón? No estoy muy seguro. Bueno, cuando usted instaló la planta, ¿pensó en exportar o venderle yacimientos? No, en ambas cosas. El empresario siempre tiene 2 o 3 cartas bajo la manga, ¿verdad? No una industria que vos instalas tiene que tener alternativas, no solo de mercado, sino también de productos. Y un ingenio azucarero, como bien dice, es azucarero, es alcoholero, como también hoy día los ingenios producimos energía eléctrica, producimos alimento animal y futuramente vamos a hacer papel
o vamos a hacer tableros aglomerados de bagazo de caña. Sí, pero entonces, la estrategia de un empresario es el mercado. Y usted pensó en el mercado externo esencialmente. A ver, datos viejos tengo, usted tendrá los últimos, pero hasta 2014-2017 habían exportado 239 millones de dólares y el mercado interno les daba solo 25. Mercado interno 25, el mercado externo 239. Es decir, la esencia de la exportación. Sí. ¿Están cambiando de estrategia? Yo creo que este año con el contrato que tenemos con Yacimiento vamos a compartir un 45% mercado interno y un 55% exportación de etanol, de alcohol. Sí. Esto porque el mercado internacional ya no es tan bueno, porque la gasolina bajó. No, Amalia, el alcohol no solamente se consume en los biocombustibles. El alcohol se consume en una infinidad de cosas, en la industria química, farmacéutica, perfumería, alimentos, ¿sí? Licorería. Entonces, el alcohol tiene un espectro, un mercado muy amplio. El biocombustible definitivamente es el principal de ellos. Bueno, pero ¿cómo está su mercado externo? ¿Sigue teniendo demanda? Sí. Hoy día nosotros, a nivel país, a nivel Bolivia, debemos exportar de toda la exportación del alcohol, un 30% para Europa, un 20% para Chile, otro 20% para Perú, algo a Colombia. Esos son hoy día nuestros principales mercados de exportación del alcohol. ¿Y la sumatoria da cuántos millones de dólares? La sumatoria, con lo que te mencionaba, es que hoy día el mercado externo debe representar un 55%, que debe ser unos 200 millones de litros. Un poquito menos, unos 170 millones de litros, y el mercado interno, que está comenzando a crecer, va a llegar a unos 45, 50 millones de litros. ¿Nada más? Sí, por este año sí, porque hemos perdido 4 meses, ¿verdad? ¿Y esos 170 millones de litros en dólares son? Si lo multiplicas por 65 centavos... son 6 por 9, 90 millones de dólares. Es mucho menos que el 2018. El 2018 sí, correcto. Bueno, ya que mencionó el contrato, vamos al contrato. El contrato habla de que los ingenios van a venderle a Yacimientos 120 millones de litros. No tengo más datos de este contrato. ¿Estos 120 es hasta fin de año? ¿Por cuánto tiempo? Ya, es importante irnos un poquito para atrás, Amalia. En septiembre de 2018 se lanza la ley de los biocombustibles en un septiembre. A partir de enero hicimos el primer contrato con Yacimiento de enero a diciembre. Se firmó un contrato de 150 millones de litros y no pudimos venderle más que unos 45, la tercera parte. Nos quedamos con un gran volumen estocado debido a que Yacimiento no pudo cumplir en el 2019. Hoy, el 2020, el volumen va a bajar dramáticamente debido a que no hubo consumo en marzo, abril y mayo, ¿verdad? Por la pandemia. Y este año tenemos un contrato que tiene una cláusula de un mínimo y un máximo. ¿Por qué? Porque va a depender de la reacción económica del país. ¿Ya? Si en el país el consumo de combustible crece, nosotros teóricamente deberíamos crecer con él, ¿verdad? Porque hay una limitante de un porcentaje de mezcla del alcohol a las gasolinas. Entonces hay un mínimo y un máximo, pero los contratos son anuales. Eso quiere decir 120 millones de litros hasta diciembre. Hasta diciembre no vamos a llegar. Le aseguro que este año, si Dios quiere, vamos a llegar a 60, 70 millones, porque no hay consumo en el país.
Ujú. ¿No está, Yacimiento no está obligado a comprar los 120? Debería estar, como fue el año pasado. Si hubiéramos estado en otro país, a lo mejor le hubiéramos metido alguna acción legal por incumplimiento, ¿verdad? Pero creo que el sector, tanto industrial como productor agrícola, somos conscientes, se hicieron los esfuerzos, la normativa no estaba completa, la habilitación de los surtidores en el país tampoco, hubieron muchos problemas, hemos venido acompañando, somos conscientes de que hay cierta voluntad, así que ese es nuestro país, ¿verdad? Ese es nuestro país. ¿A qué precio? La parte más importante de un contrato es el precio. ¿A qué precio? ¿Más que el año pasado? ¿Menos que el año pasado? ¿Más que el precio internacional? ¿Menos que el precio internacional? Cuando se introdujo el tema de los biocombustibles con el gobierno anterior, se fijó un precio por 5 años a 0,69 centavos de dólar el litro puesto ingenio. Ese precio quedó fijo por 5 años y tiene un componente, Amalia, tiene un componente de recuperación de inversión. Porque le mostramos al gobierno en aquel entonces de que habían que hacer inversiones iniciales muy grandes para poder lanzar un nuevo biocombustible, ¿verdad? Con la idea de que nos dé un impulso en una primera etapa, hagamos nosotros las inversiones necesarias para luego, una vez con un cierto volumen y un mercado, poder sentarnos nuevamente con Yacimiento a discutir un precio futuro. Nadie pensó que los combustibles iban a los precios internacionales hubieran caído de tal forma. Pero hay una diferencia, Natalia, Amalia, muy grande entre el mercado consumidor boliviano con el mercado consumidor de cualquier otro país. Se refiere que el mercado consumidor de Bolivia tiene un precio fijo. No es un precio variable, como es Brasil y Argentina, donde el precio fluctúa en función al mercado internacional. Aquí hay un precio por ley fijo. Y los combustibles, no los combustibles, las energías en Bolivia están subvencionadas por el Estado. ¿Y qué me refiero a energía? Me refiero al gas natural, me refiero a la energía eléctrica, me refiero al combustible. Están subvencionadas por el Estado boliviano. ¿Por qué en Bolivia la gasolina no cuesta más que $0,5 el litro? 50 centavos. En Brasil vale $1, en Colombia, en Perú, en la Argentina vale $1. Aquí pagamos los bolivianos medio centavo. ¿Por qué un domicilio no paga más que 10 bolivianos de gas natural al mes? Está subvencionado. ¿Por qué la industria paga $1 el millar de metros cúbicos de gas a $1.70 cuando lo vendemos en 6? En 5, en 6, hasta en $10 el metro cúbico del gas, porque está subvencionada. Entonces, las energías en Bolivia, por decisión política, están subvencionadas. Quiere decir que el precio que usted va a cobrar tiene un plus y que es el Estado boliviano el que lo está subvencionando. No, nosotros vendemos a un precio de costo más una utilidad. Como todo producto, porque si no hay utilidad no hay crecimiento. Eso es natural, ¿sí? Y otra cosa, el privado no puede subvencionar. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo, Natalia? No se le pide que usted subvencione a nadie, pero usted está pidiendo ser subvencionado y eso me parece que no es equitativo. No, señor, está totalmente equivocado, Amalia. Yacimiento, si no nos compra a nosotros, ¿a quién le va a comprar? Es que no necesita comprarle. Claro que necesita importar porque tiene que abastecer el mercado nacional. Si no nos compra a nosotros, tiene que importar un combustible, ¿verdad? Bueno, va a comprarle a un ruso, a un árabe, a un venezolano. Tiene que importar combustible porque Bolivia importa el 50% de las gasolinas y del diésel. Entonces, si no nos compra a nosotros, tiene que importar. Bueno, pero hoy día el negocio es comprar gasolina barata. ¿No vio que estaba a -0? Yo le aseguro que hoy día que el precio que nos paga Yacimiento es un poquito o igual o inferior del precio de importación. Eso se lo aseguro.
Bueno, a ver qué dicen los expertos sobre esta su afirmación. En todo caso, el etanol que lo mezclan con la gasolina representa o tendría que representar el 10% de la gasolina que se consume en el país. ¿Estoy correcto en el dato? 10%. No, hasta hoy la legislación establece una mezcla del 8%, no se ha mezclado hasta hoy día el 8% en ninguna parte, no llegamos. Están en 5, creo. Digamos que esté alrededor de un 10%. Y se esperaba llegar al 12%, en fin. Lo concreto es que el consumidor no tiene muchos consumidores, señor Rodas. Yacimientos presentó un cuadro a propósito de esto y el consumo de la gasolina mezclada con etanol es mínimo, es insignificante en relación al consumo general de gasolina. La única forma sería obligar al consumidor, cosa que no se debería hacer. La gente no le pone la gasolina con etanol, entre otras cosas porque tiene miedo que arruinara su motor, que es lo más caro en un vehículo. Y esa es la realidad. Cuando usted firma un contrato de compra-venta a yacimientos, le está obligando a comprar a yacimientos. Y yo no sé qué va a hacer Yacimientos con esa compra porque el consumidor no le gusta esta gasolina. Cree que no es lo mejor para su vehículo. Hay información equivocada, Amalia. En primer lugar, no estamos haciendo prueba en Bolivia con la mezcla del etanol. Somos el país número 60 y pico en el mundo que mezcla alcoholes a la gasolina. En primer lugar. Segundo, ¿por qué lo hacen los países hoy en día esta mezcla del etanol a la gasolina? No es solamente económica, ¿verdad? Y si nosotros analizamos como un ciudadano común, cualquiera, ¿qué prefiere? ¿Consumir un combustible nacional renovable o consumir un combustible importado fósil? 3. ¿El etanol es amigable al medio ambiente? 4. El etanol genera trabajo para el Colla, para el Camba y para el Chapaco. 5. El etanol permite guardar las divisas en el país y pagarnos en boliviano. Entonces, cuando vos miras ese abanico de ventajas, te das cuenta que si inclusive tuviera que subvencionar, sería una plata bien invertida en el país, en vez de sacar los dólares para que se haga rico un ruso, un venezolano o un árabe. Entonces, ¿por qué? Pero arruina el motor de mi carro. Pero arruina el motor de mi carro. Perfecto, vamos a hablar del tema mecánico. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del tema mecánico. Ya hace 2 años que mezclamos el 12% con las gasolinas. Con la 12 no llegó al 8. No. La superetanol 92 tiene 12% de mezcla. Fue la primera gasolina que lanzamos hace 1 año y medio. Y no la compra nadie, no la compra nadie. Un ratito, porque el precio es más caro, 4.40. ¿Pero por qué es 4.40 en vez de 3.57? Porque es una gasolina de 92 octanos. Si yo voy a comprar un producto que es más fino, de mejor calidad, yo pago más, ¿ya? La gasolina común especial no tiene más que 85 octanos. La superetanol 92 es como la gasolina especial. ¿Quién compra? El auto que requiere mayor octanaje. Y segundo, Amalia, ahora el gobierno anterior nos dijo, ¿qué pasa si mezclamos hasta un 8% en la gasolina especial, en la más barata? ¿Nos bajan el precio? Sí, le bajamos. Y bajó el precio con yacimiento de 71 centavos a 69 centavos para mezclar con la gasolina especial que está en todo el país, para aumentar la producción nacional, la superficie cultivada y el empleo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con el automóvil? Porque vos, la preocupación es que se me va a fregar el auto.
Hoy en día en Bolivia ya existe gasolina especial con el 8% y ningún auto se ha fregado. ¿Funcionan mejor que antes? Sí funcionan, porque la gasolina especial en vez de 85 octanos ya está con 87 octanos, al mismo precio. Habría que preguntar a los dueños de vehículos que siguen afirmando que que el etanol mezclado con la gasolina no es apto para sus motores. Usted dijo bien al principio, Brasil cuando incorporó el etanol como energético de vehículo, hizo toda una adaptación, hizo toda una infraestructura, desde los surtidores, la adaptación de los motores, en fin. Acá vendemos la gasolina, pero no hay ninguna adaptación. No requiere adaptación ninguna. Lo único es que se requiere una adecuación porque el tanque en el surtidor de uno combustible no puede ser igual al otro. Pero yo te pregunto, Amalia, lo siguiente. ¿Por qué no le preguntamos a los colombianos que tienen el 10% de la mezcla obligatoria cómo funcionan sus autos? ¿Qué te parece si le preguntamos a los argentinos? Toda la Argentina tiene una mezcla del 12.5% de etanol en todo su parque automotor. ¿Por qué no le preguntamos a los paraguayos, a los ecuatorianos, ¿sí? A los norteamericanos, a los europeos que tienen el 6% de mezcla? China ahora quiere llegar al 20% de mezcla. ¿Por qué es que en el mundo existen 65 países exitosos? ¿O es que en Bolivia somos qué? Ahora, señor Roda, ¿por qué no le preguntamos al boliviano qué opina? Preguntémosle al boliviano por qué no compra esta gasolina. Es que la cantidad de venta en relación a la gasolina especial, gasolina sin mezcla, es realmente insignificante. Entonces, me parece que le falta hacer esa pregunta. No, Amalia, el primer lanzamiento que se hizo fue el Superetanol 92, que solamente cubre el 5% del mercado nacional. Hoy se está mezclando desde hace un año al saldo del 95% de las gasolinas, que es la gasolina especial. ¿De acuerdo? Y no hay reclamo, Amalia. Puede ser que hubiera habido uno o dos, porque el tanque debe estar muy sucio de su auto o debe ser muy obsoleto, muy viejo. No, está bien. Y puede ser un prejuicio, ¿no? Pero el dato objetivo es que las ventas son mínimas. Al margen del prejuicio, de lo que uno crea, en fin, la gente no va a cargar este tipo de gasolina, va a cargar la gasolina, sin mezcla. No, Amalia. Esa es la preferencia del consumidor. Amalia. Esa es la respuesta que el consumidor boliviano le ha dado a usted. Coincido contigo en la gasolina Superetanol 92, que solamente se vende el 5%, pero hace un año y medio que venimos ya mezclando a la gasolina. A la gasolina ya tiene el 5, 6, 7% de etanol y no se ha dado cuenta el consumidor. Vos no te has dado cuenta, Amalia, que hoy día vas a echar gasolina en La Paz y ya la gasolina tiene 8% de etanol y no te has dado cuenta. Ahora, ¿no le parece es un abuso con el consumidor? Que no me preguntaron si yo quería eso o no quería eso. Pero si la gasolina no ha cambiado sus propiedades, más bien se la hemos mejorado. Le hemos dado un mayor octanaje al mismo precio. Ahora vamos al otro tema, al tema de fondo. Usted bien recordaba que el acuerdo con el gobierno anterior, año 2019, era por una cantidad inclusive mayor que el contrato que firman ahora, era 150 millones de litros, y el acuerdo que se ha firmado ahora es de 120 millones de litros. Pero usted nos decía en los antecedentes que ese contrato, y lo dijo también el presidente Yacimientos, que no se había cumplido ni en el 40%, dijo Erland Solís, ni en el 40%. Puede ser, hubieron conflictos a partir de octubre, pero bueno, en 10 meses no se cumplió el acuerdo. En marzo de este año, señor Roda,
hubo problemas. Algunos voceros de su sector manifestaron preocupación, primero porque Yacimientos les debía y no les había pagado, y segundo, no habían retirado, Yacimientos no había retirado de los ingenios la cantidad que debía. Es decir, el 15 de marzo, entiendo, dejó simplemente de retirar la gasolina. ¡Pum! No retiró más. Problema, no había dónde almacenarla. Y no había dónde almacenarla porque no estaba vendiendo lo que pensaba vender. Y es normal, vino la cuarentena, el bajón de la producción, en fin, fue terrible. Un año que no puede servir como modelo económico. Pero lo concreto es, ¿cuánto les debe Yacimientos a ustedes? Segundo, no hay tanque de almacenamiento, por lo tanto, el contrato que ustedes han firmado obligará a Yacimientos a comprar sin saber si va a utilizar esa cantidad o no. Es decir, está haciendo un compromiso sabiendo que el año pasado no pudo cumplirlo. Y tercero, no tiene dónde almacenar. Amalia, el mundo es un otro planeta a partir de marzo. Vos hiciste inversiones en tu radioemisora y de la noche a la mañana te quedaste sin publicidad. ¿Qué vas a hacer? Ponerle el pecho a la situación, ¿cierto? Lo mismo ocurrió con Yacimiento. Yacimiento importa combustible, produce, tiene sus tanques de almacenaje y se le cayó el consumo porque el país se paró. Los tanques quedaron llenos. ¿Qué le vas a decir? ¿A quién vas a reclamar? A nadie. A nadie. Vamos a esperar que se reactive Bolivia, que vuelvan los consumos a nivel nacional. Ahora hemos estado una semana parada por un bloqueo, ¿verdad? El tránsito internacional. Entonces tampoco nosotros vamos a exigirle a Yacimiento que nos compre un combustible que no lo está vendiendo por un problema nacional. Lo que sí le vamos a exigir es que las gasolinas tengan la mezcla que está dictada por una ley de la República. Y la segunda, perdón, no terminé. Siga. Yacimiento hoy día está al día con nosotros en los pagos. Esa aclaración es importante. Firmaron un acuerdo hasta diciembre con un gobierno transitorio que seguramente no tiene, con toda certeza no tiene la autoridad para fijar políticas a largo plazo. Será con el próximo gobierno que ustedes tendrán que negociar. El acuerdo es hasta diciembre de este año, tiempo en el que va a fenecer también la presente gestión gubernamental. El próximo gobierno puede decidir si continúa o no con esta política de utilizar el etanol. ¿Usted es consciente de eso? No, no es así, Amalia. Nosotros con este gobierno no hemos firmado nada. Con el gobierno anterior se obtuvo una ley de la República que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Ese proyecto, esa ley de la República nos da un horizonte de 5 años. Solamente que se fijan los contratos anuales. Pero hemos firmado un contrato, la ley establece 5 años, contratos anuales para fijar los volúmenes. Este gobierno no ha hecho nada con nosotros, ha simplemente reafirmado la voluntad del proyecto de los biocombustibles. Quien fija el volumen es Yacimiento y el próximo gobierno tendrá que fijar los volúmenes de enero a diciembre. Ahora, este gobierno tiene pues que hacer algo porque el país se mueve todos los días. No puede simplemente decir, como soy temporal, un gobierno, ¿cómo se llama? Transitorio, no voy a firmar nada este año, si todos los días se consume combustible. ¿Sí? Entonces, este gobierno no ha firmado nada con nosotros, no ha cambiado el precio, no ha cambiado el contrato, lo único que hemos establecido son los volúmenes para la gestión 2020. El próximo gobierno lo hará el 2021. Pero eso sí,
no nos puede decir el próximo gobierno se acabó el biocombustible, porque nosotros hemos hecho inversiones a largo plazo. Y la fe del Estado está en todos los contratos. Como cuando vos firmas un contrato con una empresa estatal, claro, es una empresa, tiene que cumplir el contrato. Está claro. Señor Rodas, 120 millones de litros de etanol para 4 meses. No, para el año entero. ¿Cómo para el año entero si estamos en agosto? El contrato se firmó en agosto, ahora se firmó el contrato. Pero hasta diciembre, son 4 meses. No, el contrato es enero, a pesar que se ha firmado en ahora, ¿verdad? Pero es el periodo 12 meses. Es el periodo. Te doy un dato más. ¿Sabe cuánto de consumo? Para que me conteste. Es que de enero a marzo se firmó un adendo porque no se había terminado de abastecer el contrato del 2019. Y el adendo les daba, si no me equivoco, 20 millones de litros hasta marzo. Yeah. Entonces, esos 20 millones del adendo está incorporado en los 120 millones del contrato anual para esta gestión 2020. No, el contrato, Amalia, para esta gestión es del primero, todavía está en proceso de firma, no lo tenemos todavía firmado. El contrato es hasta diciembre y hay un mínimo, si no estoy mal, es 45 millones y un máximo que es 120. Ok, eso se prorrateará dependiendo de la necesidad. En función al consumo, sube o baja. Muy bien. ¿Me quería decir algo? Sí, te quería decir algo. Bolivia consume 2.000 millones de litros anuales. De gasolina. De gasolina. Sí. El 10% serían 200 millones. Este año nos va a comprar 40, 60, 70. ¿Entiendes? La magnitud de los 2.000, sí. 1.000 importa. Y de esos 1.000 nos va a comprar 100 y pico. Es un contrato tan irrisorio para yacimiento, pero tan importante para el país. Esos 2.000 millones cuando la economía era normal. Sí. Este año, quién sabe cuánto comprará. Por supuesto que sí. Bueno, entonces el punto central es que ustedes en el gobierno anterior consiguieron una ley, 5 años, les dio un precio de 0,69 centavos de dólar por litro, ¿es correcto? Correcto. Y además el gobierno anterior tenía grandes planes porque pensaba en 20 años llegar a 1.040 millones de litros año. Ese era el plan, ¿no? Es decir, en 5 años esperaba usar 525 millones de litros de etanol, subía a 700, el 29, el 34, 850, y el 2039 eran los planes del anterior gobierno. Es decir, apostó al etanol. Y eso se tradujo en la ley. Usted está en lo cierto en eso, ¿no? El tema es que aquí hay otro problema, que usted dice el etanol es amigable con el medio ambiente. Y ahí, señor Rodas, el tema es que usted va a necesitar talar la Chiquitanía, la Amazonía, para plantar caña de azúcar con el objetivo de producir etanol. Eso no es muy amigable que se diga. A ver, Amalia, no importa qué gobierno es, si el anterior o el presente o el futuro, ¿vos no crees que los gobiernos tratan de producir un combustible nacional en vez de importarlo? ¿Vos no crees que cualquier gobierno está con sus 5 sentidos pensando en darle una coyuntura nacional en vez de importada? ¿Vos no crees que es crear patria, producir un producto nacional en vez de importarlo? ¿Por qué tanta oposición a este proyecto de etanol? ¿Acaso no es beneficioso para el boliviano? Hoy los paceños tienen un ingenio
en San Buenaventura. Bienvenido. No me hagas reír. No funciona. Bueno, ¿verdad? Tarija tiene un ingenio en Bermejo. Bienvenido que produzca un combustible nacional. No sé, Bermejo anda por ahí, ¿no? Pero ya que mencionó San Buenaventura, me sacó la carcajada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, usted sabe lo que es ese proyecto. Ya. Bueno, pero vamos al medio ambiente, ¿no? Yo estoy de acuerdo, hay que reemplazar las importaciones sin duda, pero uno tiene que poner en la balanza. No le digo a usted que usted tiene un interés en particular, usted produce etanol y quiere venderlo, entiendo perfectamente, pero desde el punto de vista del Estado, tiene que ver dónde produce mejor, más barato, es más rentable, por lo menos menos pérdida, y es realmente amigable al medio ambiente, ¿no? Usted sabe que hay una sentencia a consecuencia de los incendios del año pasado, que es una sentencia de culpabilidad al anterior gobierno por los incendios del año pasado. Ahí yo creo que la nación tomó conciencia de que tenemos que tener una economía que no pueda ser depredadora, ¿no? Y yo creo que usted es más consciente que nadie. Usted es un gran cruceño y no creo que pretenda siquiera, y que nadie quiera pretender acabar con la riqueza natural de los bosques de Santa Cruz y del país. Pero claro, si avanza el etanol, usted tiene que quemar la Chiquitanía, tiene que acabar con la Amazonía. Brasil lo está haciendo, es el primer depredador del planeta después de la China. Amalia, en la Chiquitanía no hay ningún ingenio azucarero. No, ya sé. Estamos a 500 kilómetros. Todos los ingenios están aquí en la provincia Obispo Santisteban. Los ingenios siembran caña en su área de influencia, solamente a 10, 15, 20 kilómetros alrededor del ingenio. Solamente existen 160.000 hectáreas de caña. Solamente existe 1 millón de hectáreas de soya. Y Bolivia no ha llegado a ocupar, suponiendo que llegue a su máximo esplendor, Bolivia no tendrá ni el 5% de su extensión en áreas agrícolas. Y las áreas agrícolas, ¿sabes qué, Amalia? Nos dan de comer al boliviano. Nos dan el azúcar, nos dan el etanol, nos dan la soya, nos dan el maíz, nos dan el pan. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a preservar el planeta y morirnos de hambre? ¿Es eso? No, Amalia. El país necesita desarrollarse. Coincide. Totalmente de acuerdo, no vamos a depredar, pero hay áreas específicas para agricultura, como hay forestales, como hay de preservación, como hay parques. Pero Bolivia hoy día no tiene ni el 3-4% del área ocupada en agricultura. Europa tiene el 25%, Italia, Francia, 25% de su superficie agrícola, ganadera. Brasil tiene el 12%, nosotros estamos con el 4%, con el 5%. Entonces, ¿de dónde se le ha ocurrido decir que vamos a quemar la Chiquitanía para sembrar caña? Ya es totalmente tirado fuera de los pelos, Amalia. 160.000 hectáreas cultivadas con caña. Correcto. Si ustedes llegaran a abastecer a yacimientos, que sería el 50% de su producción, por los mismos datos que usted me ha dado, con estas 120.000, 150 millones de litros al año, significaría que usted necesita 280.000 hectáreas, datos sacados de la declaración de uno de los dirigentes de los ingenios. Significa que necesita duplicar la cantidad de hectáreas, más o menos duplicar. ¿Esas hectáreas dónde están? Solamente en las áreas de influencia de los ingenios azucareros. Aquí, en la provincia Obispo Santisteban. Ahí tenemos superficie de sobra, áreas ya cultivadas. ¿Qué tenemos que hacer?
también no somos onzos los industriales, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar productividad, ¿verdad? En vez de sacar 50 toneladas, sacaremos 70. Fertilizaremos los suelos, pero no podemos hacerlo porque el fertilizante es muy caro, es importado. Ya estamos haciéndolo con urea del propio yacimientos, ¿cierto? Entonces, mejoraremos, así como mejoramos todo. Bolivia no es la panacea del mundo, ¿verdad? Somos los últimos en todo, Amalia. En agricultura también tenemos mucho por hacer, mucho por crecer, mucho por aprender. Entonces, aplicaremos nuestros mejores conocimientos para cada vez ser más eficientes, ¿verdad? Pero la agricultura es la que va a dar, es la que está dando el alimento al mundo, y la población mundial y boliviana también crece. Hay que darle de comer a ese boliviano. Amalia, el 70% del alimento del país viene del oriente. Lo sé. Vuelvo a Yacimientos. Usted sabe que Yacimientos no tiene plata para comprarles. Les va a deber, no les va a comprar, no tiene dónde almacenar. Hasta que se regularice esto va a tardar más de 2, 3, 4 años. ¿Cree que no? ¿No cree que ustedes, por el negocio, que ustedes tienen todo el derecho de hacer negocios, pero están poniendo contra la pared a Yacimientos? Pero, Amalia, con un contrato que dice cómpreme, tiene la obligación de comprarme. No, Amalia, si no nos compra a nosotros, ¿a quién le va a comprar? Decímelo. Tiene que importarlo. Tiene que traerlo de ultramar. Dígame una cosa, ¿y si la gasolina es más barata que el etanol? Puede haber ¿Me conviene comprar gasolina? Puede haber una pequeña diferencia, ahí estoy de acuerdo, ¿verdad? Que hoy puede ser que sea un poquito más cara, mañana puede ser un poquito más barata. Pero te doy otro ejemplo. ¿La importación va a generar 10.000 nuevos empleos? Ni uno, cero. Nosotros sí podemos generar 10.000 nuevos empleos. ¿Eso es positivo o es negativo? ¿Bolivia tiene dólares para importar combustible? Hoy no los tiene, sus reservas se han caído a menos de la mitad. ¿A nosotros nos va a pagar en boliviano? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si vos colocas en la balanza, ¿qué es ser boliviano? ¿Qué es generar desarrollo? ¿Importar o producir? No hay, Amalia, la ecuación del etanol no tiene eslabón débil. Todos son positivos para el boliviano. Le pregunto una cosa. ¿Por qué no termina de hacer el negocio y el riesgo usted mismo, su sector mismo? Es decir, ¿por qué no ponen gasolineras de etanol? Ustedes le compran la gasolina en vez de que Yacimiento le compre el etanol. Ustedes le compran la gasolina a Yacimientos y ustedes hacen el negocio y el riesgo, y no ponen a Yacimientos ante esa situación de tener que comprarle el etanol, caro o barato, en fin, un precio fijo que no es lo correcto. Ojalá que lo que vos estás mencionando se haga realidad, pero en Bolivia, por ley, los hidrocarburos lo maneja solo YPFB. Eso es cierto. En todo el mundo es libre mercado. A nosotros nos gustaría que sea libre mercado. ¿Qué espera del próximo gobierno? Que recupere el país, no el sector del etanol, el país que lo recupere, que nos dé estabilidad, que nos dé confianza, que nos dé crecimiento, que me permita, ojalá, eliminar las importaciones de combustible y que lo produzcamos en Bolivia, que lo hagan los Cambas, los Collas y los Chapacos. Ojalá que eso sea real, aunque al país le cueste un poquito más caro, aunque al ciudadano le cueste más caro, pero eso es hacer desarrollo. Sustituir un producto importado por un nacional, yo lanzo cohete. Los críticos son muy bonitos, se sientan detrás de un escritorio y escriben. Otra cosa es hacer fábrica, otra cosa es hacer industria, otra cosa, Amalia, es invertir sus recursos de uno y correr el riesgo de que Yacimiento no te compre después de haber firmado un contrato. Eso es ser boliviano. Y no simplemente escribir una columna en un periódico.
Bueno, ya sé a quién se refiere. Ahora, dígame una cosa y con eso cierro. Tengo entendido que está invirtiendo, ¿es en lo mismo? ¿Es en crecimiento, ampliación de la planta de etanol o es otra inversión? No. Aguaí, voy a hablar un poco de mi ingenio, es el ingenio número 6 en Bolivia. Somos 6. San Buenaventura es el 7º. La Argentina tiene 25, Brasil tiene 400 ingenios, nosotros solo tenemos 7. Y en Aguaí es una inversión nueva, es el ingenio más moderno, es amigable con el medio ambiente, es bastante automatizado y estamos creciendo para producir más azúcar para el boliviano, para exportar, para producir más etanol y también vamos a producir energía eléctrica limpia. No con gas natural, con bagazo, con el desperdicio. Y mira de interesante esta producción de energía de un recurso renovable. Vamos a sustituir, si nosotros producimos energía renovable, eléctrica, vamos a sustituir el consumo del gas. Y me vas a decir otra vez, Yacimiento va a perder plata. Yacimiento va a ganar plata. Porque le vende el gas a las termoeléctricas estatales a $1.30, cuando podía exportar a $5, Amalia. ¿Por qué le vende a $1.30 y no a $5? ¿Por qué Yacimiento subvenciona? ¿Por qué Yacimiento pierde plata, Amalia? Porque tiene que darle al boliviano una energía, ¿sí? Sí, porque bajo el raciocinio tuyo, Yacimiento está perdiendo plata. Exporte el gas y déjelo al boliviano sin gas. No. ¿Por qué se ha hecho inversiones en el Alto, en grandes redes de gas? Para darle condiciones de vida al ciudadano boliviano. Pero no es negocio, Amalia. No es negocio darle vida al boliviano. Exporte el gas a $9, a $8. No. Está cambiando. No, Yacimiento está bien que subvencione el gas a domicilio, por ejemplo, lo está regalando prácticamente, ¿no? Tiene que ver con los miserables salarios bolivianos. No, mi cuestionamiento es que lo está subvencionando a usted. Ese es mi cuestionamiento. No. Lo está subvencionando a usted. No, a nosotros no nos está subvencionando. Y sí, con este precio de ¿cuánto? 6, ¿cuánto me dijo? Aquí lo anoté, de 0,69 lo está subvencionando. Ahora digo, vos primero, antes de decirme que nos está subvencionando, no tienes que preguntarle a Yacimiento cuánto cuesta importar 1 litro de gasolina. En ese momento volvemos a charlar contigo. Está bien. ¿De acuerdo? No quiero hacerlo enojar. No, estamos aquí. Vale la pena. Pero bonita la charla, me gusta. Al final, quien se enriquece es el ciudadano boliviano al escucharnos. Definitivamente, no, yo le agradezco mucho, le agradezco el tono de la charla, lo hice enojar un poquito, ¿no? No, ¿qué va a ser? Claro, pero es que la verdad que hay que reconocer el trabajo del empresario, no es fácil, ¿sí? Invertimos mucho tiempo, muchos recursos, invertimos el futuro. Hay veces los contratos, especialmente con el Estado, normalmente es el principal quebrador de empresas, porque el Estado no cumple. Basta preguntarle a las grandes empresas constructoras, cuando hacen grandes caminos, se quedan colgados con los contratos porque no pagan, no cumplen. Y esa es una de las debilidades de negociar con el Estado, no solo en Bolivia, en muchas partes del país, ¿verdad? Pero bueno, yo te aseguro que nosotros estamos haciendo patria vendiendo etanol. Le agradezco mucho la entrevista. Espero que no sea la primera y será hasta la próxima entonces. Con mucho gusto y vamos a estar disponibles para cualquier otro momento. Les agradezco a todos los amigos que han visto esta entrevista y me despido hasta cualquier otro instante. Muchas gracias. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook
Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.